Polonia se vuelve un gigante económico. Solía ser uno de los países más pobres de Europa, pero ahora está entre las 20 economías más grandes. Polonia registra de las tasas de crecimiento más altas de Europa, mientras la mayoría de países están estancados. Como resultado, Polonia se está convirtiendo en un centro de poder en la Unión Europea. Está usando su dinero para crear el tercer ejército más grande de la OTAN como un contrapeso importante a Rusia. Así que echemos un vistazo a lo que está pasando en este país y por qué podría ser tan importante. Primero, intentemos entender de dónde viene Polonia. Polonia tiene una historia de extremos, con grandes logros y caídas devastadoras. A veces fue de los países más poderosos del continente y en otras épocas ni existía. Esto se debe en parte a la geografía de Polonia. El país está ubicado justo en medio de la llanura europea, sin protección ni al oeste ni al este. Esto mostraba que Polonia era un blanco fácil desde los mongoles en el siglo XIII, aunque no siempre fue víctima. Polonia llegó a su mayor poder en el siglo XVII con la mancomunidad polaco-lituana, que abarcó territorios de la actual Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, Ucrania y partes de Rusia. Con 390.000 millas cuadradas y 12 millones de habitantes, era una de las naciones más grandes y pobladas de Europa. Económicamente, la mancomunidad también era relativamente próspera debido a sus fuertes exportaciones agrícolas y de materias primas. Se le llamaba el granero de Europa por exportar grano y era el principal exportador de madera. Esto demuestra el potencial que Polonia aún conserva. Sin embargo, este periodo de poder y prosperidad no duró. A los prusianos en el noroeste, a los austriacos en el sur y a los rusos en el este no les gustaba lo fuerte que era Polonia. Comenzaron a presionar al país hasta que colapsó por completo. Durante 123 años desde 1795, Polonia estuvo dividida entre tres y dejó de existir. La economía de Polonia era mixta. El oeste, bajo control prusiano y luego del Imperio Alemán, fue modernizado e industrializado. Polonia seguía siendo muy pobre bajo el control de Rusia y Austria. Sin embargo, la peor parte de la partición fue la Primera Guerra Mundial. El país estaba dividido entre las potencias centrales y las potencias aliadas, y como resultado, se encontraba justo en la línea del frente. Polonia sufrió un gran número de bajas, y la destrucción económica fue severa. Sin embargo, después de que terminó la guerra, parecía haber algo de esperanza. La revolución comunista en Rusia y la derrota de las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial generaron un vacío de poder. Polonia aprovechó la oportunidad y recuperó su independencia en 1918, pero económicamente, la situación de Polonia seguía siendo bastante mala. Sufrió de hiperinflación y alto desempleo, y fue gravemente afectada por la Gran Depresión de 1929 von Siemten. Justo cuando Polonia empezaba a recuperarse, comenzó la Segunda Guerra Mundial. En 1939, Alemania y la Unión Soviética invadieron Polonia, que quedó en la primera línea durante años. El país fue devastado y su economía destruida. 6 millones de polacos, el 20% de la población, fueron asesinados. Los alemanes destruyeron hasta el 90% de la capital. La infraestructura de Polonia fue destruida, su oro robado y sus granjas saqueadas. El país se volvió uno de los más pobres de Europa y así siguió por décadas. Europa Occidental se recuperó rápido con el Plan Marshall de Estados Unidos, mientras Polonia quedó como satélite soviético bajo un régimen comunista. El país se unió al Consejo de Ayuda Mutua Económica, liderado por Moscú, no la Expo de cómics. Esto transformó al país en una economía industrial planificada centralmente. Polonia empezó a producir maquinaria industrial, barcos, autos y más. Esto generó crecimiento económico y Polonia recuperó su tamaño previo a la guerra. Pero para la década de 1970, Polonia empezó a sufrir los problemas que enfrentaban muchas de las economías planificadas centralmente. Las empresas estatales eran ineficientes y solo sobrevivían por subsidios del gobierno. El gobierno mantenía los salarios artificialmente altos, pero había enormes escaseces de bienes básicos de consumo. Esto solo empeoró en la década de 1980. El gobierno enfrentó una crisis de deuda, hiperinflación y largas filas por artículos básicos. El gobierno comunista en Polonia se debilitó por la creciente oposición política, sobre todo del movimiento Solidaridad. En 1989 cayó el gobierno comunista polaco y asumió uno no comunista. En ese tiempo, Polonia era de los países más pobres de Europa. En 1990, su Producto Interno Bruto per cápita fue de $1.634 según el Fondo Monetario Internacional. Otros países europeos como Francia, Alemania y Reino Unido tenían un Producto Interno Bruto per cápita mayor a $20.000. La pregunta era, ¿cómo podría Polonia cerrar esa brecha?
Polonia tuvo que transformar su economía centralizada y dirigida por el Estado en una economía de libre mercado. Esto es muy difícil de lograr, por eso se le llama terapia de choque. Al abrirse al comercio y quitar subsidios, las empresas estatales de un país excomunista colapsan por su baja competitividad. Esto significa que millones pierden sus empleos y caen en la pobreza, porque es muy difícil. Fracasó en la mayoría de los países postsoviéticos. En Rusia, Ucrania, Kazajistán, Georgia y Armenia, la crisis económica de los años 90 llevó a la bancarrota a la clase media. Mientras tanto, algunos oligarcas se adueñaron de sus economías y crearon monopolios que aún existen hoy. Polonia evitó esto y en 1990 lanzó el plan de terapia de choque de Balcerowicz. Y 35 años después podemos decir que esa fue la mejor transición de cualquier país postcomunista. Hay un par de razones para esto. Polonia era menos comunista que la mayoría del bloque del Este, ya que la mayoría de las tierras agrícolas seguían siendo privadas. Esto significaba que una gran parte de la economía podía seguir funcionando durante la transición. Además, Polonia evitó vender los antiguos activos estatales a unos pocos oligarcas. El gobierno polaco transfirió activos estatales a fondos nacionales de inversión, NEFs. En total, estos NIFs comprendían más de 500 corporaciones grandes y medianas. Estos fondos se negociaban en la nueva Bolsa de Valores de Varsovia, y cada ciudadano obtuvo vales para adquirir acciones. Mientras tanto, el sector privado obtuvo todo el espacio que necesitaba para crecer. Se permitió la competencia privada y se congelaron los subsidios estatales. En 2001, el sector privado ya era el 70% del Producto Interno Bruto, desplazando al estatal y creando empleos. Polonia también recibió un apoyo occidental sin precedentes para cualquier otro país postcomunista. El Club de París, Club de Londres, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión Europea ofrecieron alivio de deuda y ayuda económica. Claramente querían que Polonia se uniera a Occidente y lo lograron. Aunque tuvo una transición mejor que el promedio, también enfrentó dificultades. Inicialmente, Polonia fue golpeada por una profunda recesión cuando las industrias estatales colapsaron. En 1990, la inflación llegó al 568% y siguió alta por años. La tasa de desempleo alcanzó un máximo del 15% en 1994 y más tarde, durante una nueva crisis económica, en 2002, llegó al 20%. Millones vieron disminuir su nivel de vida temporalmente mientras la ideología comunista resurgía en la clase trabajadora. Sin embargo, la economía de Polonia estaba creciendo rápidamente y su Producto Interno Bruto pasó de $66.000 millones en 1990 a $173.000 millones una década después. Con el tiempo, la gente común empezó a beneficiarse de este auge económico y un regreso al comunismo se volvió impensable. Y para ese momento, Polonia estaba a punto de dar otro gran salto al unirse a la Unión Europea. Polonia ya había firmado el Acuerdo Europeo en 1991 para prepararse para ser miembro de la Unión Europea y en 1994 solicitó formalmente unirse. 10 años después, en 2004, Polonia se convirtió oficialmente en un Estado miembro de la Unión Europea. Esto tuvo enormes implicaciones para la economía polaca. En 4 años tras unirse, el $256.000 millones a más de $500.000 millones y sigue creciendo. Polonia se beneficia del libre comercio con la Unión Europea, ya que más del 70% de sus exportaciones van a países de la Unión Europea. Polonia destaca por su alto comercio respecto al tamaño de su economía. El comercio, en relación al Producto Interno Bruto de Polonia, creció del 44% en 1995 a más del 110% hoy. La razón es simple. Polonia accede libremente al mercado de $20 billones de la Unión Europea sin aranceles ni trámites aduaneros. Mientras tanto, Polonia tiene salarios relativamente bajos para los estándares de la Unión Europea. En Alemania, el salario bruto promedio es de 52.000 euros. Las personas en Polonia, en promedio, ganan alrededor de 22.000 euros al año, menos de la mitad. Por eso es ideal para fabricar productos o dar servicios al resto de Europa. Un beneficio adicional es que Polonia limita directamente con Alemania, la economía más grande de Europa por mucho, con un Producto Interno Bruto de $45 billones. Conducir de Varsovia a Berlín toma 6 horas, facilitando el comercio entre ambos países. No solo el libre comercio beneficia a Polonia, también recibe inversión de la Unión Europea a través del Fondo de Cohesión. La Unión Europea apoya a sus miembros más pobres con fondos de países ricos como Alemania, Francia o Países Bajos. Para calificar, los países deben tener un ingreso per cápita menor al 90% del promedio de la Unión Europea. Polonia cumple con este requisito. El objetivo es igualar condiciones y facilitar la cooperación entre los Estados miembros.
Los Estados miembros ricos se benefician del crecimiento de los más pobres al poder comerciar más con ellos. Por suerte para Polonia, ha recibido por mucho la mayor cantidad de fondos de la Unión Europea de todos los Estados miembros. Son 261.000 millones de euros, unos 300.000 millones de dólares en 20 años, para dimensionar la magnitud. Eso es mucho más dinero que el Plan Marshall, usado para reconstruir Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial. Incluso ajustando por inflación, Polonia ha usado esto para invertir en infraestructura, educación y modernización, y el país cambió por completo. En 1990, Polonia tenía pocas autopistas, pero ahora cuenta con una amplia red conectada a Europa. Los niveles educativos de Polonia ahora son más altos que el promedio de los países desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económicos y comparables con Europa Occidental. Polonia ha usado fondos de la Unión Europea para crear centros de innovación y financiar startups. Hasta este punto, solo hemos hablado de los beneficios de que Polonia se haya unido a la Unión Europea. Aunque ha sido un beneficio neto para la economía de Polonia, también existen muchos problemas. Primero que nada, Polonia tiene un gran problema de emigración hacia el resto de la Unión Europea, bajo el Acuerdo de Libre Trabajo. Básicamente, esto permite que cualquier ciudadano de la Unión Europea trabaje en cualquier otro país de la Unión Europea sin necesidad de una visa de trabajo especial. Para quienes viven en países con salarios bajos, como Polonia, resulta atractivo trabajar donde los sueldos son mayores. Incluye a quienes laboran en agricultura, manufactura, así como a médicos e ingenieros calificados. Esto causa fuga de cerebros en Polonia y afecta su crecimiento económico. En los primeros años, esto fue un problema realmente grande, con millones de personas viviendo y trabajando en el extranjero. La única ventaja era que enviaban remesas a casa. Sin embargo, a medida que la economía de Polonia crece, cada vez más personas están empezando a quedarse. Se habla de una fuga de cerebros inversa, con miembros de la diáspora polaca regresando para sumarse a sus éxitos económicos. Aunque se resuelva la fuga de cerebros, la Unión Europea aún no es ideal para Polonia. Cuando la Unión Europea sufre, Polonia también tiene problemas. Desde 2008, la gran recesión iniciada en Estados Unidos afectó gravemente a Europa. Estados Unidos creció rápidamente, mientras que Europa permaneció estancada por una década. Las mayores economías europeas crecieron de nuevo hasta 2022. Polonia fue afectada porque su crecimiento depende de Europa. Sin crecimiento europeo también se estancó. En 2008, el Producto Interno Bruto de Polonia era de 536.000 millones de dólares. 9 años después, en 2017, seguía siendo menor, con 528.000 millones de dólares. Un resultado deprimente. Parecía que Polonia quedaría atrapada en la trampa de ingresos medios y nunca alcanzaría la cima. A pesar de estas dificultades, Polonia logró un gran regreso tras 2017. Entre 2017 y 2024, el Producto Interno Bruto de Polonia pasó de 528.000 millones a 914.000 millones de dólares, un gran aumento. También conviene ver el Producto Interno Bruto de Polonia. En paridad de poder adquisitivo, Polonia tiene bienes y servicios más baratos que Europa, por lo que un dólar vale más allí. Si ajustas por esta diferencia, el 2 billones de dólares, el Producto Interno Bruto per cápita de Polonia en paridad de poder adquisitivo es alto, con 55.000 dólares. Eso supera un poco a Japón y se acerca a las principales economías europeas. La mayoría de esta prosperidad se dio en los últimos 8 años. Esto se debe a varias razones, no solo por unirse a la Unión Europea. Claramente, algunas cosas distinguen a Polonia del resto de Europa, y es uno de los pocos países que ha estado creciendo. Una de esas cosas es el crecimiento continuo en la manufactura. La producción manufacturera total de Polonia alcanzó los 136.000 millones de dólares en 2023, casi el 20% de su Producto Interno Bruto. En varios sentidos, imita el exitoso modelo alemán de manufactura que llevó a Alemania a ser el tercer mayor exportador mundial. Ahora Polonia tiene una industria automotriz próspera, con empresas como Fiat, Volkswagen y Toyota fabricando partes y realizando ensamblaje ahí. Polonia produce más maquinaria, equipo, productos metálicos y químicos. Es uno de los principales exportadores de electrodomésticos y muebles. La mayoría de los productos manufacturados de Polonia se exportan al resto de Europa, lo que la convierte en un centro regional de manufactura. Su acceso libre al mercado europeo le da a Polonia una ventaja sobre China, y sus costos laborales la hacen más competitiva que Alemania. Polonia también exporta servicios, sobre todo tecnológicos y empresariales, al resto de Europa. Las tecnologías de la información y la comunicación por sí solas representan el 8% del Producto Interno Bruto de Polonia. Polonia ha priorizado la educación, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, formando muchos desarrolladores, ingenieros y analistas de datos con buenos resultados. Es el sitio ideal para subcontratar empresas tecnológicas occidentales. Es un país estable,
con experiencia de calidad y acceso a la Unión Europea, pero con salarios mucho más bajos que sus pares. Por eso Google, Microsoft y Amazon invierten en el país para hacerlo un centro tecnológico europeo, pero no solo es tecnología. Polonia también gestiona contabilidad, recursos humanos, servicio al cliente y más para el mercado europeo. Unos 23 millones en Polonia trabajan en servicios empresariales exportando más de 40.000 millones de dólares en 2024. El crecimiento en manufactura y servicios empresariales es impulsado por grandes inversiones de empresas extranjeras. Polonia es el destino número 1 en inversión extranjera directa en Europa Central y del Este, y el número 6 en Europa en general. Impresiona mucho para su tamaño. La mayoría de la inversión viene de otros países europeos, principalmente de Países Bajos, Alemania y Luxemburgo. Forma parte del nearshoring, donde las empresas buscan producir y ofrecer servicios cerca de sus mercados por la incertidumbre global. Para Estados Unidos, la mayoría del nearshoring va a México, mientras que para la Unión Europea, Polonia es el destino ideal. No solo por los bajos salarios, sino también por el sólido sector financiero de Polonia. Muchas de las mayores empresas de Polonia son bancos y firmas de inversión que facilitan invertir allí. La mayoría de esta inversión se dirige a la construcción, clave en la economía polaca. Las empresas están construyendo casas, espacios de oficinas e instalaciones industriales. El gobierno también invierte mucho en infraestructura como carreteras, ferrocarriles y energía. En total, la construcción emplea a más de 1 millón de personas en Polonia. El próximo año, se espera que el sector de la construcción supere los 110.000 millones de dólares, mucho más del 10% del Producto Interno Bruto. Eso es muy desproporcionado frente a otros países. YouTube acaba de hacer un anuncio asombroso. Está pagando a los creadores 64 millones de dólares por día. ¿Por qué? Porque YouTube no tiene suficientes creadores. Por eso ves videos en tu página principal que tienen menos de 1.000 vistas, como este. Ahora, por supuesto, eso no significa que todos deban empezar un canal. Si alguna vez pensaste en iniciar un canal de YouTube, incluso sin mostrar tu rostro como este, ahora es el momento ideal. YouTube les está pagando millones a los creadores todos los días y ahora está impulsando canales nuevos y pequeños más que nunca. Pero estoy seguro de que muchos de ustedes tienen preguntas sobre cómo empezar y cómo hacer crecer un canal. Recibimos preguntas en nuestro correo todo el tiempo de algunos de ustedes. Por eso reunimos todos nuestros consejos sobre YouTube en un solo lugar. Un campo de entrenamiento por el increíble precio de completamente gratis. Si quieres iniciar tu canal de YouTube, inscríbete en este entrenamiento dando clic en el enlace de la descripción o en Regístrate ahora. A diferencia de YouTube, el campo de entrenamiento es como Zoom y solo acepta 100 personas. Volvamos al video. Otra industria que vale la pena mencionar es la industria de la defensa. Por su posición vulnerable junto a Rusia y Bielorrusia, Polonia debe ser fuerte, lo cual influye en su economía. Polska Grupa Zbrojeniowa, la mayor empresa de defensa polaca, crece rápido. Esto se debe a un presupuesto de defensa del 4.7% del Producto Interno Bruto, unos 45.000 millones de dólares. Gran parte de esto se está destinando a la compra de nuevo equipo en el extranjero, pero eventualmente Polonia quiere ser autosuficiente en áreas clave. También busca ser un importante exportador de armas en Europa y así crecer económicamente. Si vemos al futuro, la pregunta es, ¿seguirá creciendo Polonia pronto? Polonia seguirá creciendo y se prevé que alcance un Producto Interno Bruto de 13 billones de dólares en 2030, pero debajo de la superficie todavía hay problemas. Uno de esos problemas son las enormes disparidades regionales que podrían socavar seriamente la estabilidad política. El área metropolitana de Varsovia es la más rica del país, con un Producto Interno Bruto per cápita de más de 40.000 dólares, pero las zonas más pobres de Polonia tienen un Producto Interno Bruto per cápita de alrededor de 15.000 dólares. El crecimiento que está ocurriendo en el país tampoco se divide de manera equitativa, ya que las zonas más prósperas crecen más rápido que las regiones más pobres. La gente habla de Polonia A y B, sobre todo entre ciudades grandes y el campo, y entre el oeste y este. Cuando la gente vive en mundos distintos, no es buena señal. Otro gran problema es la deuda nacional creciente de Polonia. Ahora mismo, la deuda de Polonia en relación con el Producto Interno Bruto es solo del 54%, pero está aumentando rápidamente. El año pasado, el déficit gubernamental llegó al 66% del Producto Interno Bruto debido al mayor gasto en defensa. Esto no es sostenible y aumentará la deuda rápidamente. En 2030, la deuda de Polonia podría llegar al 70% del Producto Interno Bruto. Esto supera el promedio de la Unión Europea. Los intereses podrían descontrolarse y obligar a Polonia a recortar el gasto público.
Y debido a que el gasto público ha sido un factor tan importante en el crecimiento del Producto Interno Bruto, esto también significa que el crecimiento económico podría desacelerarse. Otro gran obstáculo es la crisis demográfica de Polonia. El país tiene la peor tasa de fertilidad de Europa, con solo 1.1. Eso es la mitad de la tasa de reemplazo, 2.1. El año pasado en Polonia hubo solo 250.000 nacimientos, la cantidad más baja desde la Segunda Guerra Mundial. La población bajó 6 años seguidos y perdió 10.000 personas en 2024. Polonia sufre rápido envejecimiento y colapso poblacional futuro. En 10 años, Polonia podría perder 21 millones de trabajadores por problemas demográficos, lo que equivale al 126% de su fuerza laboral actual. Esto podría afectar el 6 y 8%. Si miramos aún más hacia el futuro, podría empeorar mucho más. Para el año 2060, la población de Polonia podría disminuir de 37 millones actualmente a solo 27 millones. A finales de siglo, Polonia podría tener solo 19 millones de habitantes. Ahora, es difícil saber exactamente cuál será el efecto en la economía, debido a cosas como la automatización, pero no puede ser algo bueno. Polonia va a tener demasiadas personas mayores a las que tendrá que mantener con pensiones y atención médica. Tendrá menos trabajadores y consumidores que otros países. Por estos problemas, Polonia podría estancarse al llegar al desarrollo de Europa Occidental. Pero incluso en ese escenario, no deberíamos descartar a Polonia como un jugador irrelevante en el escenario mundial. Podría influir mucho en Europa, como en su apogeo del siglo XVII. Esto es porque Polonia aún es el candidato ideal para liderar Europa Central y del Este. Los bálticos, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria sienten que están entre Occidente y Oriente. Con su creciente influencia económica, Polonia lidera la unión de estos países. En 2015, se lanzó la iniciativa de los Tres Mares, uniendo países del Mar Báltico, Adriático y Negro. Incluye muchos miembros, entre ellos Ucrania y Moldavia. El objetivo es aumentar la cooperación económica entre países. La Vía Carpatia conecta a Europa del Este por tren desde Lituania hasta Grecia. Esta estrecha integración con Europa del Este podría ser una gran oportunidad para la economía polaca en el futuro. Con el desarrollo de Europa del Este, Polonia podría enfocar su comercio al este y evitar parte del estancamiento de Europa Occidental. Polonia se consolida como garante regional de defensa, principalmente ante Rusia. Aumenta la cooperación regional en defensa con el Triángulo de Lublin, Polonia, Lituania y Ucrania, y el área de Bucarest 9, Polonia, países bálticos, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. Polonia lidera estos grupos y usa su gran presupuesto militar para formar el tercer ejército más grande de la OTAN, solo después de Estados Unidos y Turquía. Esto le da a Polonia influencia fuera de sus fronteras, algo que no es nuevo. Tras la Primera Guerra Mundial, los líderes polacos planearon una federación intermarium entre los tres mares liderada por Polonia. El objetivo era ser potencia de equilibrio entre Alemania y Rusia, pero Polonia también quería restaurar la mancomunidad polaco-lituana. Una federación de Europa Central y Oriental es poco probable en 2025, pero se avanza hacia eso. Gracias por ver el video.